Embargos, la línea es nuestro hashtag de la noche, y es que un juzgado de extinción de dominio ha congelado cuentas bancarias por unos 20 millones de quetzales para al menos 5 presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como La Línea. Entre esas personas a las cuales se les ha congelado algún dinero, hasta está la señora vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías. A ella se le han congelado cuentas por más de 6 millones de quetzales. Embargos, la línea, nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Las cuentas de Juan Carlos Monzón, Roxana Valdetti, el exsuperintendente de la SAT Carlos Muñoz, Byron Izquierdo, quien tenía a su cargo una aduana, y de Osama Azarki, un empresario que fue beneficiado por la estructura de La Línea, están embargadas. En total suman más de 20 millones de quetzales y el dinero se encuentra en cuentas monetarias de ahorro en dólares y solo a nivel nacional, no en el extranjero. En el caso de Valdetti, sus fondos son una tercera parte del total de la cantidad descrita, es decir, 6.700.000 quetzales. Cautelarmente, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio tiene el dinero en su poder. Hemos embargado las cuentas y hemos ordenado que ese dinero que está en esas cuentas pasen a una cuenta específica que tiene la Senaved, para que la Senaved proceda a administrar ese dinero mientras se determina en la investigación qué va a proceder con ese dinero, si se va a extinguir o no se va a extinguir. Ya se hizo eso, ya se envió a los bancos 2 oficios, uno para informarles que las cuentas están embargadas y otro oficio dirigido a la Senaved para que tome inmediata posesión de los saldos que obran en esas cuentas y para que los traslade a los fondos de la Senaved y proceda a hacer la administración correspondiente. El embargo de las cuentas puede tardar mucho tiempo. A los ahora embargados, cuando se les notifique que no pueden utilizar su dinero, tienen la potestad de presentar un recurso de apelación para pedir que se levante la medida cautelar. Este embargo se mantendrá hasta que el Ministerio Público establezca claramente cuál es el origen de este dinero. Hay que entender que la acción de extinción de dominio no prescribe y por lo tanto no hay un plazo específico para que el Ministerio Público inicie la acción de extinción de dominio. El Ministerio Público se puede tomar todo el tiempo que crea conveniente para poder determinar claramente de dónde proviene este dinero. Podrían estar embargadas por años, lo que dure la investigación en establecer cuál es su origen. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Embargos, la línea es nuestro hashtag de la noche y nos vamos a las redes para saber qué es lo que usted está comentando. Vilma de Moreno nos dice: embargos, la línea, a Valdetti le embargan apenas 6 millones después de robarnos miles de millones. ¿Creen que somos tontos? Elmer Pérez: esto es solo el sencillo que dejó en sus cuentas, ¿cómo estarán las del esposo y demás familia? Es lo que pregunta Elmer. El licenciado Reyes nos dice: tardaron mucho y la extinción de dominio ni vista ni conocida. Eduardo Vances: muy tarde, pero bueno, que le quiten sus fincas a la Valdetti. Tefi nos plantea: con embargos, la línea, eso era lo que esperábamos los guatemaltecos, mínimo. Jacelco: la corrupción es la hermana rebelde del capitalismo, es lo que dice Jacelco. Y todos sabemos, bueno, eso es lo que venimos comentando. Embargos, la línea, nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Felipe Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, Hugo, y a todos los televidentes que nos acompañan en este viernes por la noche. Creo que estamos empezando a ver la fase 2 del proceso de investigación asociado al caso de La Línea. Y esta fase 2 aparentemente va sobre la línea de rastrear el dinero y rastrear el movimiento de capital que se da asociado a estas estructuras criminales. Y aquí yo quisiera empezar señalando una cosa. Esta fase se desencadena en parte después de un proceso del cual casi no hemos discutido. Y es, si bien Juan Carlos Monzón y Luis Mendizábal continúan prófugos de la justicia, y esperemos que con la salida de Manfredo Pacheco del Viceministerio de Gobernación ya no haya más obstrucción, porque aparentemente de ahí es donde venía la obstrucción a la persecución de estos señores. ¿Y la filtración? Y la filtración. Entonces, a ver, si bien Monzón y Mendizábal están todavía prófugos de la justicia,
El día que se dan los allanamientos, el 16 de abril, tanto en la Boutique Emilio, en las oficinas de Juan Carlos Monzón, en la empresa Tecnicanchas, en las oficinas de Salvador González, el testaferro de Monzón y de Roxana Valdetti, y de otras empresas asociadas con la red, se secuestran, según me dicen personeros asociados al Ministerio Público, decenas de miles de documentos, de computadoras, información en disco duro, información electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí básicamente hay una joya de información que hay para atender por los siguientes 2-3 años. Dentro de esa joya de información está todo el proceso de constitución de empresas de cartón y testaferrato, que era lo que Juan Carlos Monzón dirigía desde la vicepresidencia. Juan Carlos Monzón no solo era testaferro de Roxana Valdetti, sino que él también establece una red de testaferros para el presidente Otto Pérez Molina. Y esta red de corrupción le va a llegar al presidente, y esto hay que tenerlo claro. Sin ir tan lejos, para que veamos un poco la vinculación, el notario que suscribe, o mejor dicho, el notario que inscribe muchas de las actas administrativas de la empresa Tecnicanchas, que es propiedad de Juan Carlos Monzón, es el mismo notario que hace el faccionamiento de las propiedades de Izabal y de Zaragoza del presidente Pérez Molina. Es un notario de apellido Hernández. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Monzón es la puerta para rastrear el dinero, no solo de Roxana Valdetti, sino el dinero espurrio e ilícito que le llegó a Otto Pérez Molina. Primer elemento. Segundo elemento, del secuestro de documentos y de información en Boutique Emilio, se abre la puerta para un sinfín de investigaciones que van no solo el movimiento de capital, los involucrados en la red de defraudación, los bufetes de la impunidad que traficaban influencias y que se dedican a buscar resoluciones favorables para miembros de la red, y eso se va a lograr obtener derivado justamente de toda la información sustraída de las oficinas de Luis Mendizábal. Pero el tercer elemento que también hay que considerar en toda esta ecuación es que justamente ahí se incautan también información sobre cuentas que eran recipiendarias directas de los fondos de la línea. Y esas son las acciones que estamos viendo el día de hoy. Y esas acciones que van por la línea de extinción de dominio, que hay que aclarar, el proceso de extinción de dominio es independiente del proceso penal. Se puede proceder con la extinción de dominio de un bien en el cual su dueño no pueda probar la procedencia lícita de ese bien, aun si no hay una condena o ni siquiera un proceso penal por el delito que en teoría generó esos recursos ilícitos. Que ese punto en particular que toca el licenciado Chicola, en su momento fue sumamente criticado para los ponentes de la ley. Se decía que se iba a abusar de esa discrecionalidad de poder probar el origen del dinero, pero hoy prácticamente todo el mundo está diciendo, ¿sabes qué? Es correcto, ¿no? Y ojo, algo que hay que mencionar es que, aparte de casos de extinción de dominio para los grandes capos del narco que han sido extraditados a Estados Unidos, y casos de extinción de dominio para bandas minúsculas de lavado de dinero, esas que agarran ahí en el aeropuerto La Aurora con 100,000, 200,000 quetzales en efectivo o dólares, nunca se había generado un proceso de extinción de dominio para un caso de corrupción y menos para un funcionario de la administración pública. Así que esta es realmente la primera vez que se utiliza la figura de extinción de dominio para proceder contra este tipo de funcionarios. Pero a lo que yo quería llegar es que no solo aquí ya se desencadenó un proceso para recuperar los bienes, que como dijo Juan Carlos en la introducción, y para ser más claros, aquí sencillamente creo que el proceso de extinción de dominio llegó un poco tarde, porque ya hubo movimientos de capitales que dejan entrever que dinero ya fue sustraído de las cuentas de Roxana Valdetti, de Juan Carlos Monzón y de otros miembros de la estructura criminal. Realmente el dinero que se encuentra y que procede hoy para extinción de dominio son las migas, los centavos que dejaron. Sin ir tan lejos, por ejemplo, en el caso de Carlos Muñoz, el ex superintendente de la SAT, a él se le embargaron alrededor de 6 millones de quetzales.
creo que 4 de esos 6 millones de quetzales, 2 de esos 6 millones de quetzales eran cheques de caja que se habían sacado a nombre de su esposa y que su esposa nunca los terminó de cobrar. Entonces se sobreentiende que hay un proceso anterior de sacar fondos y de moverlos a otras latitudes. Eso quiere decir que parte de toda la investigación de extinción de dominio no es no solo los 20 millones que se embargaron en estos días, sino también de ese movimiento de capitales que se dio en los últimos días. Pero aparte de eso, y con eso ya termino, solo con lo que se investigó y lo que se embargó hoy, creo que ya se genera suficiente evidencia como para abrir por lo menos un proceso por enriquecimiento ilícito en contra de Roxana Baldetti, porque lo que a ella se le embarga 6.6 millones de quetzales y justamente en los últimos 2-3 días se han producido una serie de allanamientos a propiedades vinculadas con Roxana Baldetti. El vicepresidente en Guatemala, si no estoy mal, creo que gana 102,000 quetzales al mes. Con todo y dietas. Con todo y dietas, participación en juntas, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que en un año el vicepresidente está ganando 1.2 millones de quetzales, más o menos. En los 4 años de gobierno gana 4.8 millones de quetzales. Que a ver, que hay que entender que esos 4.8 millones son prácticamente libres. Son libres. Son libres porque o sea, porque tiene carro, comida, casa, para usted, para su familia, o sea, libres. Entonces, a Baldetti se le secuestraron 6.6 millones de quetzales en su cuenta. No le cuadra. Y aparte de eso, están las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Solo con la evaluación de las propiedades y los 6.6 millones de quetzales, ya se supera con creces los ingresos que ella lícitamente puede probar. ¿Qué quiere decir? Ahí se abre la puerta para proceder con un proceso de enriquecimiento ilícito. Y tanto en extinción de dominio como en enriquecimiento ilícito, la carga de la prueba se invierte. O sea, quiere decir que el acusado no es inocente hasta que se pruebe lo contrario, que es la norma reconocida constitucionalmente, sino que tanto en extinción de dominio como en enriquecimiento ilícito, el acusado es el que tiene que probar la procedencia lícita de los bienes. Entonces Baldetti tendría que probar de dónde salió de forma lícita las propiedades, el dinero, los helicópteros, etcétera, etcétera. Y si no lo puede hacer, procede por un lado extinción de dominio y procede por otro lado el delito de enriquecimiento ilícito. Vamos a las redes esta noche, ya somos Trending Topic con Embargos La Línea, que es nuestro tema de hoy. Vámonos a las redes. Fernando nos plantea, los centros comerciales y salones de belleza que decía tener Baldetti, también los deberían de embargar. Roberto, eso les va a dejar de propina a Baldetti al Ministerio Público por haber actuado como y cuando ella quiso. Francine nos dice, sin duda deben de embargarse de forma precautoria. Nos dice también Adolfo, los hijos de ella salen del país por medios diplomáticos y casualmente se fugan sin correos. Esas casualidades, yo también tengo es la misma sospecha que Adolfo, ¿no? Esas casualidades, cosas veremos, buen Sancho, decía un escritor. Alex nos plantea, no, Alexa, perdón, ¿por qué esperan a que se fuguen las demás personas vinculadas? ¿Por qué no exigen que entreguen a Monzón? Es lo que plantea Alexa. Susi, esperaría que con Embargos La Línea ya comiencen a denunciar a la R para enjuiciarla, y claro, espero extinción de dominio. Celio, no hay embargo obvio, no implica proceso penal. Embargos La Línea, si no, lo que se está haciendo no es coherente. A ver, yo creo que Philip ya explicó con claridad que son procesos independientes uno de otro, el de extensión de dominio y el proceso penal por, en este caso, sería enriquecimiento ilícito, al menos como ese proceso, ¿no? Meo nos plantea, la R debe devolver todo lo que se robó y debe de ser usado para recuperar el mal estado de los servicios de salud. QGT, lo mejor que todo esto es que van a dar el 5% al que dé la información. Yo sí creo que bastante se apuntan, es lo que nos plantea QGT. O sea que si hay alguien que efectivamente dé información fidedigna que permita tener esta recuperación de bienes para el Estado de Guatemala, pues a ese informante se le daría un 5% y bueno, habría, se puede imaginar el 5% de una cantidad de lo que se defraudó ahí, de una cantidad como la que se habla que se defraudó en la línea de 1.000 millones de quetzales por año. Haga usted numeritos. Edwin Cerezo, y mientras tanto, ¿ella dónde está? Es una buena pregunta.
nos dice: vergüenza que hasta hoy lo hayan hecho, ya que se llevó todo a otro lado. Lo que embargaron es una limosna. Y Josué nos plantea: embargos la línea, dinero ya fue enviado al extranjero desde hace tiempo. Y al no existir castigo acorde al crimen, seguirá el imperio de la impunidad y corrupción. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches también, Felipe, y buenas noches a quienes nos acompañan hoy a las 10 p.m. Hay tres cosas o tres dudas que me empiezan a surgir sobre esta situación. La primera, bueno, más que una duda, es una observación. Resulta muy afortunado la manera en que esto se está desarrollando. Ya mañana se está convocando a una tercera manifestación masiva, y ha ido evolucionando el tema de la protesta, el tema de la discusión, y ya hoy tuvimos la noticia de que el grupo de los 7 de Renuncia Ya, quienes convocaron en algún momento, pues van a dejar de hacerlo, pero hay otra página de Facebook cuyo origen desconozco, que está convocando a la manifestación de mañana, y que su nombre es Justicia Ya. Y entonces el Justicia Ya ha sido utilizado por los manifestantes para referirse a que, bueno, Valdetti ya renunció, pero es necesario que ahora la justicia sea aplicada en el caso del desfalco de la línea. Entonces la idea acá es ver la manera en que empiezan a coincidir, digamos, las demandas ciudadanas con lo que termina ocurriendo a nivel de las instituciones políticas. Eso es algo que me llama la atención, que no sé si es una afortunada coincidencia, o si es que las instituciones de justicia están reaccionando ante lo que los ciudadanos empiezan a pedir. Eso es lo primero. Lo segundo es el tipo de presión que esto pone sobre el presidente Pérez Molina, porque, como bien decía Filipe, es muy probable que estas redes de corrupción empiecen a cerrarse alrededor de él, empiece a evidenciarse cada vez más su posible participación, y entonces uno se pregunta, ¿qué pasa cuando un presidente todavía en funciones empieza a ser señalado de este tipo de casos? Porque digamos que hasta hace poco tiempo, y eso yo acepto que yo era una de las personas que lo proponía de esa manera, tanto la renuncia de Roxana Valdetti como la renuncia de Otto Pérez Molina yo las veía como una amenaza, digamos, a la institucionalidad, como algo que podía generar incertidumbre, que podía generar inestabilidad. Pero el problema es, ¿qué ocurre cuando el presidente, que está todavía en funciones y que tendría que ser como el guardián de la institucionalidad, es vulnerable a recibir un golpe de este tipo, es vulnerable a recibir una acusación ya seria, ya fundamentada, ya ineludible con respecto a su posible participación en un acto de corrupción? Entonces ya estamos llegando al momento en el cual Otto Pérez Molina le está haciendo más daño a la institucionalidad del país sentado en la silla presidencial que afuera de ella. Entonces esto como que empieza a volver un poco más compleja la coyuntura. Parecería que el presidente de la República está en este momento atrincherado, tan solo esperando que a él le llegue la bomba, ¿no? O sea, que algo explote, sabrá por dónde, sabrá Dios por dónde le podrán atacar, y tendrá que tener gente que le vea por todos lados, porque yo esperaría que si el presidente sabe lo que ha hecho, sepa por dónde lo van a atacar, y que esté seguramente utilizando su autoridad y su influencia para intentar borrar cualquier huella que llegue hacia él. Yo creo que sería interesante, por ejemplo, evaluar las defensas. No fui yo, fue aquel. No fui yo, fue aquel, pero miren, hay un par de elementos, y lo mencionábamos aquí. El abogado César Calderón. César Calderón en su momento ha sido abogado personal del presidente Otto Pérez Molina. Varias fuentes me aseguran que él se apersonó como representante de Juan Carlos Monzón el día de las audiencias de la línea. César Calderón es el abogado de Juan de Dios Rodríguez en el caso del IX, y César Calderón fue el abogado de Woody Rivera en el caso de tráfico de influencias. Entiendo también que otros acusados del caso de la línea, que tenían sus propios abogados defensores, después de la audiencia de primera declaración, muchos de esos abogados defensores han sido despedidos, y se les ha dicho que alguien tomará la defensa de todos ellos. Creo que es algo que hay que seguir investigando porque parece extraño. La otra línea es
el movimiento de las redes. Por eso les digo, es que Juan Carlos Monzón es el secretario privado de Roxana Valdetti y el caso de corrupción le está en la nariz a Valdetti, pero Monzón establece una red de testaferros que le sirven tanto a Valdetti como al presidente. Por eso les digo, y ahí están las investigaciones del diario El Periódico, que evidencian cómo el faccionamiento de las fincas, o mejor dicho, del proceso de adquisición de fincas para expandir la propiedad de Otto Pérez Molina en Izabal, y también para la de Zaragoza en Chimaltenango, fue realizado por un notario que también le trabajaba a Juan Carlos Monzón y que también faccionó el proceso de adquisición de algunas casas de Juan Carlos Monzón. Entonces aquí básicamente, digamos que hay una serie de avenidas, y por eso les digo, lo que se descubre en información derivado de los allanamientos es solo la punta del iceberg, porque ahí se rastrea no solo movimiento de dinero, pero empecemos a rastrear notarios, empecemos a rastrear cómo se constituyen las sociedades, quiénes son los testaferros, los que prestan nombres para uno, quién es el equipo, porque ahí es donde la estructura de Monzón va a salir a luz. Es que Juan Carlos Monzón en la investigación está siendo identificado como el cabecilla de la línea, pero él realmente, su función dentro de la estructura de corrupción del gobierno del Partido Patriota era servir como el encargado de ocultar los movimientos de capitales que le llegaban a Valdetti, al presidente y a otras altas autoridades del Ejecutivo. Realmente era el cabecilla solo a nivel formal. Realmente él era el cabecilla de la sociedad anónima, si lo quieren llamar así. Y Monzón tenía a su cargo establecer las empresas, constituir las sociedades, colocar a la gente clave. Ahí es donde la figura de Salvador González, alias Eco, el amigo de toda la vida de Juan Carlos Monzón, hijo de Marco Antonio González Taracena, que es un compañero del ejército de Otto Pérez Molina, entra a batear. Este señor Salvador González también fue el testaferro y el representante legal de muchas de las sociedades vinculadas a Roxana Valdetti. Entonces aquí realmente hay una tela de araña, y esa tela de araña no solo es de dinero, sino de sociedades y de abogados, y todo eso es lo que la información que se secuestró de Boutique Emilio y de las oficinas que les mencionaba va a permitir develar. Ahí es donde yo me caso con una frase que dijo el comisionado Iván Velázquez en una conferencia que dio el miércoles pasado: los tiempos de la investigación tienden a ser más lentos que los tiempos de la demanda de la ciudadanía. Dicho de otra forma, paciencia, que ahí vamos. Hay que armar un caso sólido, pero ahí vamos. Vámonos a las redes, que esta noche estamos con Embargos La Línea como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Cris: lo que está en los bancos es lo que se puede rastrear, y el efectivo encaletado es su pregunta. Beto nos dice: todo es un circo mediático, ellos se enriquecieron desde más de 8 años que han estafado al Estado, es lo que nos dice. Víctor nos plantea: ¿hay alguna manera de revisar los destinos de las cuentas de los involucrados y así saber quiénes tienen el dinero? Sí, sí lo tiene esa potestad. Nos dice: ¿se sabe por qué la finca Valparaíso en San Cristóbal Verapaz pagó 17 millones más lo que invirtió ya? Es lo que nos dice Otto. Aparte de la extinción de todos los bienes de Roxana Valdetti, también debe de tener proceso penal. Creo que era lo que planteaba Philip con toda claridad. Fernando: vaya, esta señora era una máquina para robar dinero, solo faltaría que sea arrestada y juzgada. Daniel: recuerden que a veces hay prestanombres, revisen las cuentas de empleados de Valdetti. También es de lo que estamos hablando. En el pánico financiero tuvieron el tiempo necesario para sacar millones. ¿Coincidencia? Es lo que nos plantea Mark. Bueno, en el pánico financiero hubo algunas movidas dentro del sistema financiero nacional, por las cuales el sistema y los gerentes del sistema financiero nacional deben de dar cuentas. Hubo algunos sistemas que extrañamente se cayeron, extrañamente. Nos dicen: la acción de extinción de dominio es real, no personal, deberían de investigar más a fondo y priorizarlo. Nos dice Carlos: el pánico financiero a Ban Rural sirvió para mover esa cantidad de millones y perder el rastro. Mientras tanto, Colom Sandra Torres riéndose de algo que a ellos los tendrían refundidos en la cárcel.
Nos dice Cindy, mínimo que la R se entregue, qué falta de amor al país. Bueno, eso creo que sí jamás tuvo. O sea, jamás. No. Falta de amor al país. Realmente es amor al saqueo del país. Sí, eso sí creo que no tuvo nunca. Y Carlos nos dice, y a mí que me explotan en mi trabajo no gano tanto como la Valdetti, es lo que nos dice Carlos. Bueno, yo recuerdo una de las frases que dio en la entrevista exclusiva que brindó Roxana Valdetti a Radio Sonora, que ha sido la única que ha dado de manera posterior a su salida, y decía, ojalá que se les aplique la extinción de dominio a Chamalé, ¿a quién más? A Guayocano, a Jairo Orellana, ¿a quién? No fue Jairo Orellana. A Jairo Orellana, porque ese es un de la extinción de dominio, Roxana Valdetti. Lick. Bueno, yo creo que la extinción de dominio, como bien decía Filipe, al final tiene dos objetivos. El primero, y posiblemente el que sea más importante en este caso, lamentablemente, es la posibilidad de utilizar estos bienes para profundizar en la investigación. El segundo es obviamente restituir al Estado por bienes que han sido robados o que han sido obtenidos ilegalmente, y pues el Estado obtiene estos recursos y puede utilizarlos. Pero el primer objetivo, que es el que es facilitar la investigación, yo creo que aquí es donde está la clave. Y alguno de nuestros televidentes preguntaba si es posible rastrear dinero que seguramente estaba en efectivo en caletas. Hay que recordar una cosa, y es que el origen, si estamos hablando específicamente del caso de la línea, el origen de estos fondos seguramente estaba en empresas constituidas formalmente. O sea, no estamos hablando necesariamente de billetes de $20 como el narco, o sea. Sí, o sea, y que pasan, digamos, sin que posiblemente puedan atravesar el país sin estar registrados por el sistema bancario nacional, sino que aquí estamos hablando de empresas que seguramente estaban constituidas formalmente, algunas que pagaron sobornos, otras que fueron extorsionadas, pero que de alguna manera digamos que los faltantes o el dinero que no cuyo rastro no pueda seguirse formalmente podría tener parcialmente una explicación en el caso de la línea. Entonces la posibilidad está ahí, y esto tendría que llevarnos entonces a muchos cabos sueltos. Por ejemplo, una parte de la ciudadanía, una parte de la opinión pública y de los manifestantes está preguntando y está exigiendo saber qué empresas se beneficiaron o qué empresas participaron de este tipo de estas relaciones corruptas a través de las aduanas, porque lo vimos muy claro, por ejemplo, en el caso PISA, donde empezaron donde miembros de las juntas directivas de las empresas involucradas están ya guardando prisión preventiva y están ligados a proceso, pero en el caso de la línea no se ha visto eso. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo de todo esto, y el hecho de que todavía no sepamos dónde está Juan Carlos Monzón, creo que tal vez deberíamos de empezar a indagar en estas personas que hacen falta, porque digamos, Roxana Valdetti no ha aparecido, pero seguramente está todavía en Guatemala o digamos es accesible aún. Pero el hecho de que haya una persecución ya internacional en contra de Juan Carlos Monzón y no haya aparecido debe llamarnos la atención. El mismo caso con Luis Mendizábal. La pregunta es si la profundización de la investigación podrá llevar a dar con su paradero, precisamente a partir de seguir el rastro del dinero, porque digamos, a mí de nada me sirve huir, de nada me sirve escapar de un caso como este si no llevo conmigo algo de dinero. ¿Algo? O muchísimo. Muchísimo, ¿no? Solo cerramos con la revisión. Estamos viendo el tema más comentado esta noche en Twitter con Embargos La Línea. Nos dice el doctor Hernández, hay que investigar a los bancos por permitir transacciones dudosas, y la IBE más tráfico de influencias, es lo que nos dice el doctor Hernández. Magarín nos dice que le extingan a ella y a todos los corruptos, falta mucho por hacer y caerán, es lo que nos dice Cora. El colmo de tanta evidencia y no hacen nada. Buena investigación, Chicola, es lo que le dice Cora. El doctor Meo nos dice, Monzón, González, la R, son solo sirvientes del mero mero. Líder y cabecilla de todos es Otto Pérez, a leguas. Se ve, es lo que nos dice Cris. Y las finquitas, las casas de la costa sur, son de Otto Pérez y Valdetti, a nombres de otros testaferros. Bueno, allí se dio un caso bien particular, y ayer lo explicaba aquí, que creo que con total claridad.
Y es que en el caso de la extinción de dominio, pues con que aún la casa no esté a su nombre, pero usted se autodenomine propietario de la vivienda, pues usted tendría que comprobar cómo acceder a esa casa. Si no estoy mal, es de Mansión del Sur, ¿puede ser? De Juan Gaviota. Marina del Sur. Marina del Marina del Sur, Sur, Marina del Juan Gaviota era Sur, la anterior. donde el hijo de Ingrid Roxana Valdetti Elías, pues le dijo, ¿qué hacen aquí si esta es mi casa? Y que podría ser un valor probatorio que se le diera a esa propiedad en particular. De cualquier manera, incluso los propietarios legales, digamos, tendrían que responder por el origen de los fondos que sirvieron para la compra de esa casa. Entonces, digamos que por ahí se puede atacar. Al final no hay Yo creo que esa fue la escapatoria. famosa casa de los 4 millones, ¿no? Sí. Que yo le he comentado este ejercicio periodístico que yo viví trabajando en una radio, y que fue una entrevista que le hizo el licenciado José Eduardo Aldizán a Roxana Valdetti, y durante 30 minutos le hizo una sola pregunta y le dijo: señora diputada, la casa es suya. Y la señora le dijo de todo, que cómo era posible que pusieran en duda su honestidad, su trabajo fiscalizador. Señora diputada, la casa es suya. No, que mire que usted señora diputada, la casa es suya. Después de 30 minutos todos entendimos que la casa era de ella. Y es que un poco lo que explicaba aquí, que ayer, eso está diseñado para poder proceder con extinción de dominio en los casos que hay testaferrato. Porque también muchas de las redes, tanto del crimen organizado como de la corrupción, los grandes capos o los grandes jefes de las redes, justamente para blindarse de la persecución penal, ponen las propiedades y las cuentas y demás a nombre de terceras personas. Entonces ahí es donde viene el proceso de triangular en la investigación. Si el funcionario al que se le está endilgando el caso de corrupción en algún momento se presenta como propietario del inmueble o se le vincula a él con el inmueble, se va y se puede iniciar un proceso de extinción de dominio. Entonces, ¿qué ocurre? El propietario legal del inmueble tendría que demostrar la procedencia lícita del dinero. Si no lo puede hacer, continúa el proceso de extinción de dominio. O sea, básicamente la lógica de extinción de dominio es que se parte de la premisa que la fuente o el origen de los recursos para esas propiedades o de ese dinero en efectivo es ilegal. Entonces es tanto el representante legal o el dueño de ese dinero y de las propiedades quien debe demostrar la procedencia lícita. Eso es lo que quiere decir que se invierte la carga de la prueba. Soy yo el que tengo que demostrar que el dinero tiene una procedencia lícita, o de lo contrario me lo quitan. Y si yo no, y aunque no esté a mi nombre, pero en algún momento se puede demostrar que yo pude haber echado mano de eso, tal vez estaba a nombre de Hugo, y si Hugo tampoco puede demostrar la procedencia lícita del dinero, igual se va por fuera. Hasta aquí llegamos en este bloque, 10:43, pausa y regresamos con más. Estamos a las 10 p.m. A muchos más. Embargos la línea es nuestro hashtag de la noche. Gracias a Rosario Orellana por los deportes. Nos vamos a los mensajes. Alexei, ojalá estemos cerca de la persecución a Valdetti. Giovanni, mientras que Roxana Valdetti se llena las bolsas de dinero y en los hospitales sufren de medicinas y niños en cajas, es lo que nos plantea Giovanni. René, hace más daño la corrupción que una bomba atómica, sin comparar, por supuesto, a Nagasaki con Guatemala. Nos dice René, también nos dice Lili, ¿hay posibilidades de que haya un golpe de Estado en Guatemala? Yo no la veo. Yo como golpe de Estado no lo veo por ningún lado. O sea, tampoco veo al ejército en esa disposición. No veo un golpe de Estado técnico, un golpe de Estado... Yo no lo veo. ¿Lick? No, para nada. No, Yo creo ¿sí? que tal vez para responder a esa pregunta, usualmente un golpe de Estado lo que requiere es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza en Guatemala solo puede venir realmente del ejército, o incluso tal vez de la Policía Nacional Civil, aunque sería muy difícil. O de algún ejército privado. Claro, de narcos, o una algo cosa así. así. Bueno, pero si fuera el caso de un ejército privado, seguramente el ejército nacional tendría la capacidad de responder. La cuestión acá es que el ejército no tiene el rol que tenía hace 30 años, y además, a pesar de que es una institución muy respetada en la sociedad y que cuenta con mucha credibilidad,
no me explico yo necesariamente por qué. Pero el hecho es que no es una institución que tenga el rol preponderante que tenía antes y por lo tanto sería muy difícil sostener la legitimidad de un golpe de este tipo, que al final es una de los basamentos de un golpe de Estado. Yo creo que a lo que se refiere Lili, ¿no? Lili, es a esta vieja idea de un golpe militar, de pongo marimba en TGW y le pido al resto de las estaciones de radio que entren en cadena nacional. Sí. Eso es lo que Para don René Mancilla. Don Oterronella, Dios lo tenga en su santa gloria. No, yo veo mucho más una sustitución presidencial por medio de la presión ciudadana, que no es un rompimiento institucional. Ahora, lo hemos explicado varias veces. Lo que nunca sabremos al final es que, obviamente, no es un rompimiento institucional porque el procedimiento formal está establecido en la Constitución, pero lo que nunca sabremos es si en el momento en que la vicepresidenta o eventualmente el presidente firman su renuncia, tienen una pistola en la cabeza. O sea, no sabemos las condiciones bajo las cuales inician ese proceso formal. Por eso es que yo todavía tengo desconfianza con la renuncia de Valdetti y la renuncia del presidente, pero, de nuevo, en aras de la institucionalidad y en aras de darle algún grado de credibilidad moral a las instituciones públicas en Guatemala, sí creo que el presidente tendría que salir. Yo, tomando en cuenta lo que plantea Lic Novales, un golpe de esa naturaleza, aunque se quiso solapar dentro de las instituciones de la democracia, fue lo que ocurrió en Honduras, donde usted llega con un oficial, le pone un fusil de asalto en la cabeza al presidente, súbase al avión. No, que yo sé, súbase al avión. Lo pongo en un avión, lo mando con 3 soldados, lo dejo en el aeropuerto de San José y bueno, ahí que se quede. Eso es un golpe con el uso de la fuerza de parte de los militares. Yo esa posibilidad aquí no lo veo. Y posteriormente se le da la formalidad del caso. Se dice que la Corte Suprema de Justicia pidió un juicio político y que los dos partidos en el Congreso hicieron el juicio político. Aquí el único escenario de un golpe sería, por ejemplo, todo lo que ha venido pululando de la idea de retrasar elecciones. Es que no hay un escenario para retrasar elecciones. Entonces, ahí sí habría un golpe técnico. Ahí se habría un golpe técnico. Porque no se usa la fuerza, no es, le estoy poniendo el fusil a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que suspendan, pero es que no hay. Por eso les digo, el único escenario que está contemplado en la institucionalidad para que no se realice una elección es por una catástrofe natural. Y entiendo que la elección se tendría que dar 8 días después de la catástrofe o cuando las condiciones ya estén dadas. El sistema está diseñado para que pase lo que pase, hayan elecciones. Sí, no, y de hecho, inclusive si el Tribunal Supremo Electoral decidiera no organizar las elecciones, el Congreso tiene la obligación de continuar con el proceso electoral. Y eso está en la Constitución. De hecho, y esto se hubiera dado sobre todo si el tribunal no hubiera convocado elecciones. Por ejemplo, ahora hay otra situación, Juan Carlos, tal vez el retraso de las elecciones, y esto vale la pena platicarlo porque es algo que mucha gente parece ver como una posible solución. El problema del retraso de las elecciones no es tanto el retraso en sí, sino el hecho de que esto vendría a atrasar o a poner en riesgo la fecha de la sucesión de las autoridades. Y hay que dejarlo claro. A ver, aún así, Otto Fernando Pérez Molina no renuncia a su cargo el último día que él puede estar en el poder, al frente del Poder Ejecutivo, es el 14 de enero del año 2016. No hay ningún tipo de prórroga. Allí se habría un rompimiento total de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y el problema sería que si para esa fecha no tenemos certeza, por ejemplo, de los resultados de las elecciones, se crearía una situación absurda en donde tendría que salir el presidente, pero no tendríamos quien lo suceda. Entonces, y tendría que salir el vicepresidente Maldonado Aguirre, porque su función es para cumplir el periodo constitucional. O sea, no hay ningún tipo de posibilidad en ese sentido. Cerremos la liga. Sí, miren, por eso les digo, yo creo que, como dice Quique Godoy, esto apenas empieza. Yo sí creo que los procesos tienen que seguir. Habrá que investigar el movimiento de capitales que se generó en los últimos días. Y como les digo, creo que hoy estamos viendo ya cómo la persecución está llegando a los pies de Roxana Valdetti. Y ojo, Roxana Valdetti está arraigada. Y una pregunta que nos hacía un televidente, de que explicáramos los recursos de exhibición personal. El recurso de exhibición personal realmente es una protección para el individuo, y que parte un poco de la premisa de las desapariciones forzadas durante el conflicto armado. La exhibición personal es: yo presento el recurso ante un juez, y el juez es el que
tiene que ir primero a buscarme, ver que yo esté con vida, ver que mi integridad esté salvaguardada, que no me hayan desaparecido, etcétera, etcétera. O sea, el recurso de exhibición personal es un juez va a ubicar dónde está la persona, que esté bien, que esté viva y que no le esté violentando sus derechos. Por eso es que el recurso de exhibición personal se pone a favor, no en contra, a favor de. Y entonces, ¿qué es lo que me parece bastante inteligente lo que la abogada Ana Lucía Lejos, a quien le enviamos un cordial saludo, está realizando? Es que ella presenta recursos de exhibición personal diciendo, yo quiero ver que Roxana Baldetti esté bien. Y entonces el juez está obligado a ir a buscar a Roxana Baldetti, tomar nota y levantar un acta y evaluar que efectivamente esté bien. Sobre eso emite su resolución y seguimos adelante. Pero en el proceso nos permite confirmar que efectivamente ella está en Guatemala, que está en su casa, que está en Tecpan o donde sea que se encuentre. Momento del resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades.